Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, donde te encuentres. Recuerda que soy Richard y estoy aquí para hacer lo que es la lectura general para ellos y ellos del signo de Virgo. Muchísimas gracias también Virgo por seguir mi canal. Suscríbete, comenta, comparte, da un like, activa la campanita de notificaciones porque es muy importante. Mi querido Virgo, por el momento voy a hacer videos con este formato hasta que me recupere lo que es al 100%, ¿vale? Vosotros sabéis que me estoy recuperando de una operación poco a poco, ¿vale? Muy bien. Vamos a ver qué nos quieren decir tus arcángeles para vosotros con mucha fe. Recuerda que es una lectura general. Dice, el arcángel Aniel, sensibilidad. Eres extremadamente sensible a las energías y a las emociones en estos momentos. Hónrate a ti mismo y a tus emociones. Yo lo que puedo sentir, Virgo, siento que muchos de vosotros van a estar como muy empático hacia los demás. Como que a lo mejor de repente me dice Richard, veo una novela y me pongo a llorar, como que siento ese dolor. O a lo mejor de repente te da tristeza lo que está pasando en el mundo, lo que está pasando con una persona en concreto, o tienes de repente esa necesidad de querer ayudar a los demás, de querer hacer algo por los demás. Por eso te noto como muy sensible, te noto como que estás muy empático con los demás, ¿vale? Tienes esa empatía, esa necesidad de ayudar, como que la parte espiritual lo estás sintiendo. Es una energía Virgo que te llama, es una energía que a lo mejor, quizás de repente muchos de vosotros, e inclusive me dice Richard, creo que me voy a ir a alguna ONG o de repente yo que sé, a una asociación, como que quieres hacer algo por la humanidad, Virgo. Siento esa energía para ti, ¿vale? Vamos a ver. ¿Qué nos dicen vidente de luz? Vamos a ver qué nos dicen vidente de luz. El otro punto que te puedo decir también, puede ser que para muchos de vosotros, como que te gustaría que tu entorno, tu familia o tus hijos, de repente tengan una oportunidad de ser feliz. O de repente te gustaría que tu entorno, tus hijos, tu familia sean felices. Es lo que yo siento para vosotros. Vamos a ver. ¿Qué más me dice? Vamos a ver qué ha estado pasando contigo en el transcurso de los días anteriores o desde el pasado. Tenemos la carta del 3 de bastos y tenemos aquí la carta del sacerdote. Para muchos de vosotros hay como un recuerdo, o puede ser que a lo mejor me dice Richard, la persona de mi interés lo tengo lo que es en la distancia, o simplemente recuerdas de repente un familiar que no está dentro de tu entorno. Veo que para muchos de ustedes les separa lo que es de repente fronteras, ¿vale? O tú tienes un amor que está en la distancia, o tienes familiares, o tu pareja de repente ha tenido que hacer un viaje de distancia, de fronteras, ¿vale? Ha tenido que cruzar mares, continentes. Veo que tú de repente con esta persona que tú recuerdas, o vosotros son pareja, o vosotros han hecho un pacto de amor. O me dice de repente Richard, ¿dónde está ese pacto que yo hice con esta persona? ¿Dónde están las promesas que yo hice con esta persona? Como que estás reflexionando. Puede ser que por eso también de repente, Virgo, te sientes como muy sensible. Puede ser que eso también te trae recuerdos, ¿vale? Ya sea por la distancia, ya sea porque a lo mejor de repente una persona partió de tu vida también. Y me dice Richard, todavía siento que hay algo que vivir con él o con ella. O todavía siento que puede haber una oportunidad entre nosotros dos. ¿Vale? Te enseño las cartitas. Vamos a ver. En tu presente, ¿qué nos quieren decir? ¡Wow, Virgo! ¡Qué guay! Tiene la carta del 6 de oros. Al margen de lo que a lo mejor de repente me dice Richard, no creo que mi vida tenga frutos o no creo que de repente tenga lo que es una oportunidad. Porque siento que muchos de vosotros están como con ese sentimiento a flor de piel, como que a lo mejor de repente inclusive te estoy haciendo esta lectura y se te hace lo que es un nudo en la garganta. Pero tenemos aquí la carta del 6 de oro que me dice, para Virgo va a haber recompensa o va a haber reconocimiento, o para Virgo simplemente va a llegar ese contacto, o va a llegar esa oferta de trabajo también, o te van a devolver lo que es tuyo, porque aquí yo veo que alguien te trae recompensa, aquí yo veo que alguien simplemente te va a valorar, o va a reconocer sus errores, porque la carta del 6 de oro me dice
que se prepare Virgo, que abra sus manos, porque lo mejor está por venir, porque se viene un regalo divino para vosotros en el presente. Esto también puede estar vinculado para solteros y solteras, ¿vale? Si a lo mejor me dice Richard, todo este tiempo he intentado tener lo que es una relación, todo este tiempo me he estado comunicando con personas a través de las redes sociales porque me hablan de distancia. Tranquilamente, Virgo, solteros y solteras, puede ser que en el trabajo vas a conocer a una persona importante o ya lo has conocido porque está en el presente. El otro punto, muchos de vosotros, si a lo mejor la preocupación que tú tienes es el trabajo, es el dinero, tranquilamente en el presente va a haber una oportunidad de empezar un proyecto, de empezar un trabajo. Por eso, si en estos momentos de repente me dices, Richard, todo mi mundo es un caos, en estos momentos no sé a dónde buscar ayuda, en estos momentos no sé por dónde tirar. Entonces me dicen, en este presente para Virgo le va a llegar lo que es una recompensa, tanto lo que es en la comunicación como en la economía. Vamos a ver el futuro. Muy bien. El futuro me dice, hay una persona en tu vida que de repente todo este tiempo o actualmente se está portando como muy egocéntrico, ¿vale? Muy narcisista, como que se lo tiene muy creído de que es el rey o la reina de la salsa, ¿vale? Como que piensa que está sobre encima de todos. E inclusive a ti de repente en algún momento te ha hecho sentir menos, porque la carta del emperador es una persona muy orgulloso, muy orgullosa. ¿Por qué te digo todo esto? Porque tenemos la carta del colgado al costado. Me dicen, esta persona todo este tiempo de repente se ha estado creyendo que es la última Coca-Cola del desierto, ¿vale? La última chupadita de mango. Esta persona, en base a la carta del 6 de oros, que te va a venir una recompensa, que va a haber reconocimiento, a esa persona se le va a caer todo el orgullo y te va a pedir, por favor, una oportunidad o te va a pedir de repente tratar de buscar una solución a los problemas porque cierras con la carta del colgado. Pero es una persona muy orgullosa, ¿vale? Es una persona que, esto me hablan de futuro, pero a partir de este año tú vas a empezar a ver cambios en tu vida. A partir de este año tú vas a empezar a ver de repente señales. ¿Cómo? Va a empezar a mejorar lo que es tu economía, tu autoestima también va a mejorar, o simplemente vas a conocer una persona nueva. ¿Y esto va a llevar a qué? A que esta persona que a lo mejor en su momento te ignoraba o en su momento simplemente no estaba por ti, te pida lo que es una oportunidad o al menos que le escuches. Vamos a ver, signos. Vamos a ver qué más me dicen. Me sale un Leo, Libra, Escorpio, otra vez Libra y me sale otra vez Leo, dos veces. Leo y Libra, dos veces, ¿vale? Escorpio también. Voy a darte lo que es iniciales. La letra H, la letra A, la letra E, la letra N, la letra V, B doble o la letra M, ¿vale? B doble o M. Muy bien. Voy a matizar un poco más la lectura con el tarot arcano. Vamos a ver. ¿Qué me quieren decir? A ver. Me sale la carta del colgado, me sale la carta de la luna. Siento que para muchos de vosotros, esta persona que está en la distancia, esta persona que a lo mejor de repente tú lo recuerdas, tú lo añoras, creo que tú no te puedes desligar de él o de ella porque te ha pedido tiempo, porque te ha pedido de repente que le des un poco de margen. Pero sale la carta de la luna aquí. Entonces me dices, Richard, esta persona me ha pedido tiempo, esta persona me ha pedido que le dé a margen, pero no sé por qué siento que mi intuición me está diciendo que miente, que me engaña. Haz caso de tu intuición, ¿vale? Porque siento que esta persona en algún momento como que parece que te viera la cara de tonto, de tonta, cariño, porque tiene mucha seguridad, ¿vale? Tiene mucha seguridad porque sale la carta del sacerdote aquí, o la carta del papa.
pero tú estás sintiendo de que hay algo oculto aquí. Tú sientes que esta persona te miente. Vamos a ver qué más me dice en el presente. ¿Ves? Mira, sale la carta del 8 de espadas. Tú sientes que esta persona o de repente tu entorno te lo está diciendo constantemente. Virgo, esta persona, ¿por qué te pide tiempo? Esta persona, ¿por qué te saca de repente de las redes sociales? ¿O por qué no pone una foto que está contigo? ¿O por qué de repente no te hace conocer a su familia, a su entorno? Siento como que las personas de tu entorno te bombardean. Las personas de tu entorno como que te lo dicen, te lo recuerdan constantemente. Sale la carta del 8 de espadas. Ten mucho cuidado, Virgo, que a lo mejor de repente cuando tú empieces a tener esa oportunidad, porque te va a llegar una oportunidad, tanto lo que es en el trabajo, proyecto, negocios o un nuevo amor, no vaya a ser que a lo mejor de repente vuelva otra vez el contacto, la comunicación de la persona que tú has decidido olvidar, de la persona que tú has decidido soltar. Porque aquí yo veo que va a existir personas que no van a querer verte feliz. O van a haber personas que a lo mejor de repente van a intentar por cualquier medio hacerte quedar mal, ¿vale? Ten mucho cuidado con las personas que tú te rodeas o personas que a lo mejor de repente puede ser que ya están sintiendo envidia por lo que te está pasando o por lo que ya está llegando lo que es en tu vida. Y quizás me dice Richard, yo ya lo presiento, yo ya más o menos me doy cuenta de que este grupo de personas o fulano o fulana tiene envidia hacia mí. La carta del caballero de espadas y la carta del 2 de espadas. ¿Ves, cariño? Mira lo que me vuelve a reafirmar aquí. Me dice con la carta del caballero de espadas y con la carta de 2 de espadas me está diciendo, una persona que todo este tiempo ha sido muy orgulloso, muy orgullosa, una persona que no quería hablar del tema de los sentimientos o no quería hablar o aclarar de repente situaciones en cualquier punto de tu vida, simplemente ahora va a tomar una decisión o pide lo que es una oportunidad. Pero me hablan de alguien cerrado, cerrada, cariño. Yo lo que puedo ver con esta carta también del 8 de espadas, me dicen, vamos a hacer ahora caso del tarot arcano, ¿vale? Sale la carta del colgado y sale la carta de la luna. Ten mucho cuidado con las personas que te rodeas o ten mucho cuidado con las personas que a lo mejor te piden tiempo, porque no vaya a ser que esta persona te esté mintiendo o simplemente esta persona te traicione. Si a lo mejor de repente me dice Richard, en mi trabajo, como que yo siento de que hay personas que no me quieren ver en ese puesto de trabajo, tranquilamente en este año, o a partir de que tú mires esta lectura, te vas a enterar de repente de situaciones desagradables, de que esta persona todo este tiempo ha estado haciendo hasta lo imposible para hacerte quedar mal con tu jefe, con tu jefa. Puede ser inclusive amigos muy cercanos, ¿vale, Virgo? Por eso tienes que tener mucho cuidado. A pesar que a lo mejor de repente en algún momento todo se va a ver muy oscuro, o a lo mejor me dice Richard, esto ya me pasó. No puede ser que mi jefe o mi jefa esté creyendo todo lo que dicen ellos. Es muy injusto, porque en estos momentos solamente me juzgan. Todo se va a aclarar en el futuro, cariño. Todo se va a aclarar en el futuro, porque ya me están diciendo de que va a haber una oportunidad. Si esta persona todo este tiempo, en cuestión de sentimientos, te dice, dame una oportunidad, tú lo encaras, tú lo dices, yo sé que tú me estás mintiendo, yo sé que algo tú ocultas, pero tú no quieres aceptar. Esta persona te va a decir que estás loca, esta persona te va a decir que estás loco, te va a decir de que te lo inventas, que tendrías que ocuparte en hacer otras cosas. Tenlo por seguro, cariño, tenlo por seguro, casi me quedo sin voz, que al final las verdades tienen patas, las mentiras tienen patas cortas, las mentiras, ¿vale? No se puede tapar lo que es el sol con un dedo porque todo va a salir a la luz por justicia divina, ¿sí? Voy a continuar, vamos a ver. Vamos a ver qué nos quieren decir el tarot egipcio. La carta del Papa. Vamos a ver. Mira, yo lo que veo aquí, cariño, me dicen, ha llegado el momento de que Virgo se atreva y cierre un ciclo, porque tenemos la carta del loco y tenemos la carta del mundo. Esto está vinculado a lo que es en los sentimientos, aunque a lo mejor de repente cuando tú encares a esta persona, cuando tú tomes las riendas de tu vida,
existan cambios, nos dicen, existan cambios, puede ser que muchos de vosotros van a desenmascarar a una persona. Muchos de vosotros de repente van a sacar la careta o todo se va a aclarar. ¿Esto va a llevar a qué? A que un grupo de vosotros termine en una relación, termine en una historia. Pero sin embargo, la carta de la fuerza me dice, al final tú vas a tener el control. Al final simplemente esta persona luego te va a buscar para tener una conversación vosotros dos. Voy a sacar más. Y te va a volver a pedir tiempo, me lo reafirma con la carta del colgado. Mira, te va a insistir, Virgo. Te va a insistir, ¿vale? Yo lo que te puedo decir con el tarot egipcio, cariño, siento que las verdades van a salir a la luz. No te me sientas mal, deja de estar deprimido, deprimida, todo se va a poner en orden. Es cierto que hay cosas que tienen que salir a la luz. Muchos de vosotros de repente van a llegar al final de una historia, de una relación. Pero si tú no quieres, esta historia no se ha acabado entre vosotros dos. Esta persona te va a pedir, por favor, la oportunidad de conversar o ya te lo está pidiendo, ¿vale? Pero creo que tú todavía ahora vas a ser tú quien va a pedir tiempo para aclarar tus ideas. Espero que te haya gustado esta lectura, cariño. Bendiciones de corazón y te me cuidas. Hasta la vista, Virgo.